Así es, el anuncio de que a medidas de este año se iniciará la construcción de una verja divisoria en la frontera entre República Dominicana y Haití ha hecho, bueno, este sábado, el hecho se produjo este sábado, cuando el presidente de la República, Luis Abinader, lo anunció en su discurso de rendición de cuentas. Esto reabre nuevamente el viejo debate que ha existido entre ambas naciones de si procede o no procede esta medida. Vamos a conversar sobre este tema con el doctor José Ricardo Taveras, quien es exdirector de Migración, exdiputado y experto en el tema de seguridad nacional. Fue exdiputado por la Fuerza Nacional Progresista, ¿correcto? Así es, así es. Bienvenido, qué gusto tenerlo con nosotros. El gusto es mío, para mí es un placer debutar con ustedes. El viejo debate, como ya decíamos en la introducción, ¿es factible o no es factible un muro, una verja o cualquier cosa que sirva para delimitar la frontera física entre República Dominicana y Haití? Bueno, todo depende de qué frontera se refiera. Por ejemplo, en Europa hay muchísimas fronteras y he visto fronteras hasta muy simpáticas de divisiones de una calle en estados que tienen una similitud y entre los cuales no existen desbalances importantes en cuanto a la economía. Entonces, obviamente, eso facilita las cosas. Pero en un estado como el caso, la situación específica de la República Dominicana y Haití, un muro, pues, o más bien, vamos a decir que la valla que ha propuesto el presidente puede servir de ayuda por muchísimas razones. Primero, somos una isla compartida por dos naciones. Existen dos economías completamente desbalanceadas, una economía 10 veces mayor que la otra. Una sociedad que tiene un problema grave, histórico, de Estado desestructurado, fallido, que no ha sido capaz de reaccionar institucionalmente. Este momento político lo dice. No tienen Congreso, se ha ido esfumando. El presidente está gobernando de facto. La única forma de tener cierta estabilidad institucional fue con la presencia de tropas extranjeras. Y sobre todo hay un tema de supervivencia. Esa población tiene una élite que en primer lugar está convencida que la mejor salida que tiene Haití es el estímulo de la expulsión de población en grandes cantidades hacia otros destinos. Porque para ellos esa expulsión genera una remesa y es un componente de equilibrio de la economía haitiana. Una población que sobrevive en un espacio que cuando tú analizas y cuando ves los parámetros, estamos hablando de que alrededor de no más de un 2% del territorio haitiano es territorio hábil para la vida humana. Han ido perdiendo todos los recursos. El recurso agua, por ejemplo, es un recurso muy limitado en Haití, cada vez más limitado, y yo diría que la principal cuenca, que es el Artibonite, nace en las cuencas altas dominicanas, y esas mismas cuencas altas están siendo afectadas por una cultura y por una política de que la matriz energética haitiana fundamental es la leña. Todavía la cultura política haitiana responde a parámetros que tienen que ver con los caciques regionales. Por ejemplo, en el departamento del norte, los puertos los controlan los caciques de esa área, generalmente senadores. Hay, por ejemplo, yo llegué a tener experiencias de cierres de frontera del lado haitiano, siendo yo director de migración, que no lo producía la autoridad, sino era una situación de facto producida por líderes locales. Entonces, estamos en una diferencia, vamos a decir, de evolución institucional enorme. Todas esas cosas, obviamente, junto a la necesidad de esa población
y ese Estado que necesitan evolucionar en muchísimos sentidos. Esa población debe subsistir. Y obviamente la meta más inmediata, la más fácil para la política de expulsión de población que tienen las élites haitianas es la República Dominicana. Yo pienso que como vecinos tenemos una responsabilidad y un deber de ser solidarios. Ahora, esa responsabilidad de ser solidarios con nuestros vecinos debe producir en el marco de un orden. Entonces, el Estado haitiano ha demostrado desde la caída de los Duvalier en el año 87 que ha sido incapaz de aportar la parte que le corresponde como corresponsable del cuidado de la frontera, porque el cuidado de esa frontera no es únicamente responsabilidad del Estado dominicano, es responsabilidad también del Estado haitiano, pero esa presencia ha estado ausente desde la caída de la dictadura de los Duvalier. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros y a los mismos haitianos les conviene el establecimiento del muro, porque el muro no implica un cierre de frontera. El muro va a permitir que se produzca un ordenamiento. Por ejemplo, en una ocasión, un primer ministro haitiano declaró que habían alrededor de 84 pasos informales. Legales hay 4 pasos y hay 2 pasos que no están estatuidos por ambos estados, pero sí son tolerados. Entonces, obviamente, vamos a decir que 6 pasos legales. Pero encima de esos 6 pasos, las autoridades haitianas han detectado 84 pasos. Y tú tenías el inconveniente, por ejemplo, 84 pases ilegales, lo que significa que ni los haitianos ni los dominicanos tenemos control de esa frontera. ¿Qué provoca eso? Por ejemplo, estando yo en funciones como mi director de migración, el presidente Medina me expresó, retornando de un viaje de Panamá, donde se había visto con el presidente Martelly, con el tema del embargo de los productos dominicanos, que los haitianos no tienen tal embargo. Ellos lo que dicen es, los recibimos siempre y cuando sea por mar o por aire. Ahora bien, ¿por qué no podemos recibirlo por tierra? Por el contrabando. Ellos aducían que estaban perdiendo alrededor de 300 millones de dólares por año por la informalidad del comercio, o sea que las aduanas haitianas están siendo perjudicadas. El establecimiento de un perímetro y de una seguridad que me parece una buena noticia, es una buena noticia para ambos estados. Obviamente es una mala noticia para el desorden, porque el problema de los haitianos no van a dejar de venir con muro y sin muro, van a seguir viniendo porque las puertas estarán abiertas, pero obviamente vendrían en el marco de un ordenamiento migratorio. Y eso yo creo que en definitiva termina ayudando a ambas naciones. Por ejemplo, ¿quiénes comenzaron a poner el muro? Fueron los haitianos, porque en Elías Piña hay un tema de una cuchilla que parecería que está en territorio haitiano y es territorio dominicano, y por ahí se estaba produciendo un tema de evasión fiscal, de evasión de aranceles enorme, pero que estaba perjudicando más a los haitianos que a los dominicanos, y ellos hicieron un muro ahí. O sea que en definitiva yo creo que es una gran noticia, es una buena noticia para ambos casos, porque el tema de la migración no es que no vengan, es que vengan en orden y que obviamente vengan de una manera en que el Estado dominicano pueda cumplir con sus leyes. Porque ahora mismo los haitianos que vienen a trabajar aquí, vienen a trabajar en un marco de informalidad. No son inscritos en la seguridad social y están generando lo que yo le llamo una especie de dumping laboral. Pero esa parte también es porque a muchos de los que vivimos de este lado nos conviene eso. Así es. Quizás en perjuicio de todo el país, o sea, pensando solamente en lo que me conviene a mí en mi negocio ahora, yo contrato mano de obra barata, no la inscribo, no le doy prestación, o sea, no, nada. Entonces, en ese sentido, pienso que también de este lado tenemos que tomar conciencia de lo que estamos haciendo cada vez que buscando nuestra mejoría particular, llenamos el país de personas indocumentadas. El Banco Mundial, y hay algunas ONGs de esas que se dedican a hacer investigaciones económicas,
ha concluido que el salario en el mercado laboral dominicano, hoy, al día del año 2020, te estoy hablando de un estudio del año pasado, los dominicanos estamos ganando salario a nivel de 1990. O sea que lo que nosotros estamos ganando en el 2020 nos da para pagar una canasta familiar del año 1990. Eso significa que somos un mercado laboral donde el salario está, hay un dumping salarial. Ese dumping, ¿cómo se produce? Bueno, gracias, una de las causas, no voy a decir que exclusivamente es la causa, una de las causas es precisamente el hecho de que hay una presencia masiva de mano de obra indocumentada. Y esa presencia obviamente impacta en el costo de los salarios, porque el salario es una cuestión de oferta-demanda. Entonces, cuando tú hablas con un empleador, te dice, bueno, mira, Alba, ese comentario que tú dices inapropiado, y te van a sacar, le pagamos las prestaciones laborales. Y es verdad, ellos se la pagan porque la justicia resolvió ese problema. Pero cuando se trata de el pago de la formalización del trabajo, a pesar de que la Seguridad Social tomó algunas resoluciones, porque fue una lucha permanente que yo tuve, porque yo digo, bueno, si el que quiere traer un empleado extranjero, que lo traiga, ahora que lo traiga conforme a la ley. Entonces, una de las cosas que dificultaban que el Estado cumpliera un rol de control era que la Seguridad Social cobrara, y no quería cobrar porque no tenían cédula. Entonces yo le explicaba que en la República Dominicana el documento de los extranjeros, conforme a la ley, es el documento de migración, no es la cédula. Entonces, ¿qué pasa? Al existir esa situación, eso está impactando el mercado laboral y obviamente, ¿en qué termina eso? Como tú dices, los que se benefician de eso, les conviene un mercado laboral que esté impactado de esa manera para que se deprima el salario, porque de esa manera son más competitivos, se entiende que son más competitivos, porque siempre la competitividad la quieren buscar para que la soga rompa por el lazo por lo más fino. Más fino. Entonces, es verdad, son más competitivos, pero el tema es que no es justo, porque el dominicano con esa realidad termina siendo discriminado en su propio mercado. Entonces, hay que buscar ese equilibrio. ¿Tú quieres trabajadores extranjeros? Ok, tráelo en el porcentaje que la ley lo admite. Número dos, tráelo como manda la ley. Nosotros hicimos un plan piloto cuando yo estaba en migración con el ingenio Barahona. El único ingenio que aportó, que se esforzó, el único ingenio. Y durante 2 años, del tiempo que yo estuve ahí, ellos hicieron un esfuerzo de dotar todos sus trabajadores de pasaporte. Y ellos lo buscaban en Haití, lo traían y volvían y lo llevaban. Hicimos ese esfuerzo y caminó bien aplicando la ley de migración. Se les dotaba de su pasaporte, que ellos mismos lo financiaron, el consorcio, y al mismo tiempo nosotros íbamos y documentábamos los trabajadores en el mismo ingenio. Ellos los retornaban al final de la zafra y volvían y los recogían cuando lo necesitaban. Entonces, eso funcionó bien. Lo que no llegó a funcionar fue el tema de la seguridad social, que la seguridad social luego tomó una decisión, pero la tomó o sea, fue una resolución que no resuelve el problema, porque al mismo tiempo hay un problema grave. Cuando los dominicanos queremos organizar, cuando se hizo el plan de regularización teníamos un déficit. Haití no documenta a sus ciudadanos. Así es. Entonces, pero por eso no se puede penalizar al Estado dominicano ni se puede penalizar al pueblo dominicano. Así es, doctor. Muchísimas gracias. Es un tema por el que tenemos que seguir conversando tema complejo, además. Tema complejo, además, así es. Muy complejo. Pero muchísimas gracias por ofrecernos sus conocimientos y sus opiniones. Hemos conversado con el doctor José Ricardo Taveras, exdirector de Migración, exdiputado por la Fuerza Nacional Progresista y experto en el tema de seguridad nacional.